Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recetas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas arvejas amarillas. Bienvenidos. Para nuestras deliciosas arvejas amarillas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Arvejas amarillas, obviamente previamente puestas en agua, yo las puse en agua el día anterior. Zanahoria así picadita para que nos dé más color. Especias o caldo de gallina o caldo no, lo que ustedes quieran. Dientecitos de ajo, tomate, cebolla, sal, color, es opcional. Y yo tengo aquí jamón. Le voy a poner jamón porque el jamón le da un sabor muy delicioso a las comidas. Pero si ustedes tienen carne, pues pónganle carnecita. Si tienen menudencias, pónganle menudencias. Y si no le quieren poner ningún tipo de carne, por favor chicos, si no le pongan ningún tipo de carne, solamente la podemos preparar así, bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner a picar nuestras arvejas durante media hora, ¿vale? Bueno, aquí ya tengo mi olla express, voy a poner a picar mis arvejitas. Yo ya las tengo previamente lavadas y obviamente arregladas, bueno. Y las voy a poner con un poco de sal, ¿vale? La vamos a picar durante media hora, ¿vale? Bueno, mientras que se me preparan mis arvejitas, perdón, mientras que se me pitan mis arvejas, ¿verdad? Voy a ir preparando un delicioso guiso, bueno, bastante abundante. Yo solamente tenía estos dos gajitos, entonces opté por traer otra cabezoncita, una cebolla cabezona que tenía en la nevera, para que me salga suficiente guiso. Si ustedes solamente tienen cebollita cabezona, chicos, pues solo usen cabezona. Si solo tienen larga, no hay problema, o solamente usen cabezona. Bueno, yo lo hago para que me le dé más volumen a mi guiso, ¿vale? Para que me salga suficiente. Bueno, mis queridos amigos, receteras, como pueden ver aquí ya tengo mi guiso listo. Este es el ajo, de lo que me faltaba, ¿verdad? De los ingredientes. Ahora vamos a ver lo que es el color, las especias, la mitad. Yo siempre le pongo la mitad del sobrecito, no le pongo todo. Si a ustedes les gusta todo el sobrecito o la mitad de una pasta, porfa, pónganle la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Ya pitó por tercera vez mis arvejas. Me hace falta picar mi jamón. Voy a aquí ya empezando a picar. Y ponemos a asar o a fritar nuestro guiso, ¿vale? Perfecto, ya tengo mi guiso listo para ponerlo a soasar. Si ustedes quieren poner un poquito de aceite, pónganle aceite. Y si no, que se cocine con los jugos naturales del tomate y la cebolla, ¿vale? Bueno, mis amigos receteros, ya estoy aquí preparando mi guiso. Le voy a poner un poquito de aceite, ¿vale? Para poderlo fritar. Si ustedes no le quieren poner aceite, esto es opcional, ¿no? Si ustedes no le quieren poner aceite, por favor, entonces háganlo con los juguitos del tomate y la cebolla, ¿vale? Yo ya bajé mis arvejas, las tengo aquí en mi olla express. Les voy a mostrar que me van a ir como derritiendo. Solamente las dejé media hora, bueno. Pero van a ver que van a quedar deliciosas. Yo espero que preparen esta receta, que me cuenten cómo les fue, que se suscriban al canal, que por favor activen la campanita de notificaciones. Y ya, la verdad me van a ayudar bastante, bueno. Esta receta es deliciosa, la verdad. Bueno, ya está listo mi guiso. Ahora lo que voy a poner es a conservar mis arvejas, ¿vale? Las subo un poquito. Bueno, ya quedó perfecto. Ahora la vamos a dejar conservar. La conservan es súper sencilla, ¿vale? Entre 5 y 10 minutos y ya está lista para
consumir nuestras deliciosas arvejas amarillas, ¿vale? La voy a tapar, solamente no hay necesidad de poner la tapa en la olla express, solamente la vamos a dejar conservar, así nomás, ¿vale? Bueno, quería mostrarles cómo van mis arvejas. Y además decirles que yo no le mostré, pero cuando le vertí el guiso también les puse la zanahoria. Bueno, quiero mostrarles, aquí está, ya están blanditas también. O sea, después del guiso, de una vez le ponemos la zanahoria, ¿vale? Para que nos dé más colorcito, bueno. Ya le quedan como unos 2 minutitos, ya las vamos a bajar, ¿vale? Bueno, mis amigos, de nuestras arvejas amarillas, tienen un sabor delicioso de jamón y un sabor exquisito, completamente bien cocinado, zanahoria y todo, bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta ocasión. Por favor, no olviden suscribirse, dejar en la cajita de comentarios, activar la campanita de notificaciones y ya nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.